Bienvenidas a este nuevo capítulo de este Relatos y Voces con las diosas de América y Bayala, en donde nos acompaña esta hermosa mujer, ¿ya? La Pauli, ¿ya? La Pauli Martínez, que ella nos va a contar más de su trabajo maravilloso que hizo para el diplomado, que son unas diosas que las vamos a conocer hoy día. Es una mujer que yo admiro mucho, que también tiene un trabajo muy bonito y muy consciente de muchos años con la energía femenina. Entonces, en el marco del diplomado, ella llegó y nos acompañó con toda su medicina maravillosa y que dio unos frutos preciosos que hoy día vamos a conocer. Entonces, Pauli, si primero nos puedes contar un poco de ti, bienvenida y felices de escuchar de ti, de quién eres. Y hoy muchísimas gracias por esa bella presentación, Fran. También estoy muy contenta de poder estar en este espacio y de que tú me hayas abierto esta puerta. También admiro mucho a mi profe, que fue el año pasado del diplomado, porque he aprendido muchísimo de ella y aprendí muchísimo también del diplomado. De hecho, yo siempre dije que el diplomado para mí era escuchar a la diosa a través de la Fran. Siempre fue la Mm. voz de la diosa a través de la Fran. Creo que es una forma muy, muy patente de escuchar a la diosa cuando se empieza a manifestar de esta forma. Entonces, también te agradezco mucho, mucho, mucho el espacio y esa preciosa presentación. Mm. Así que, bueno, yo les cuento un poco, yo soy traductora de profesión y también soy profe de yoga y me he dedicado mucho tiempo a hacer clases de yoga, de Kundalini Yoga. Y también ya cuando empecé a trabajar directamente con la energía de la diosa, aunque yo todavía no lo tenía tan consciente, así como propiamente con la diosa, fue cuando me convertí en Dula. Y Mm. esto, el tema del dulaje se convirtió para mí en como prácticamente una misión de vida en determinado momento. Y esto se debió a la maternidad, porque ahí yo soy súper, súper, me gusta reconocer la entrada de la energía de la diosa directamente, así como me motivó y me movió internamente. Fue cuando llegó mi primer hijo, que ahora tiene 19 años. Y bueno, ahí poco a poco empecé a como a transformar la vida. Yo tenía una vida totalmente normal y corriente, o tenía un trabajo formal de oficina, trabajé muchos años allí. Y ya cuando llegaron los hijos, claro, empieza como este tema en el ámbito social, qué significa la maternidad para uno. Bueno, a mí me movió, que puede mover para todos lados. La maternidad no siempre es una estancia cómoda ni fácil de sortear. Y a mí me fue Mm. llevando al camino de ser dula. Con mi segundo hijo, que ahora tiene 14 años, llegó ya la formación propiamente tal de ser dula, y estuve acompañando alrededor de 10 años mujeres en sus partos, en sus gestaciones, en sus lactancias, en sus puerperios. Fue para mí igual un proceso muy pleno. Siento que para mí fue una parte de mi vida que fue muy, muy plena. La disfruté a concho. Tuve la suerte de poder dejar de trabajar en lo formal, en el mundo formal, y poder dedicarme de lleno. Uno, a la maternidad, estar con mis hijos, que ya eran dos y eran chicos. Y dos, dedicarme a ser dula y a poder a explorar como toda esta parte de la energía femenina. Y ahí trabajé haciendo clases de preparación para el parto, haciendo clases de yoga prenatal, postnatal, trabajando con mujeres en sus lactancias. También me formé como monitora de lactancia, como educadora en salud materna. Entonces fue así como
una expansión de energía materna, así como que pude desarrollarme en esa área, así como mi cuerpo en el fondo, porque yo siempre he sentido que es como muy corporal esto, de cómo mi cuerpo quería estar en ese momento. Así que eso más o menos es como mi formación. Hace un tiempo, desde un tiempo acá, como que empezó el ciclo y ahí empezó un poco el encontrarme con la energía de la diosa, que el diplomado llegó justo en un momento como yo tenía muchas preguntas y el diplomado empezó como a darme muchas respuestas y fue así como, ¿qué es esto? Y ahí comenzó un poco mi camino, mi nuevo camino en el fondo, porque el tema del dulaje, el tema también de ser madre, ya mis hijos crecieron, y empezaron nuevamente a cambiar, a transformarse. Yo creo que no estoy segura, pero he como conversado con varias compañeras que también se dedican a trabajar con la energía femenina. Concordamos en que todo se mueve, la vida, cuando uno se entrega a esta energía, la vida se mueve muy cíclica. Entonces todo comienza a, tiene todo el ciclo de la muerte y llega a la muerte, digamos, pasa la muerte no en el sentido negativo, por supuesto, sino que en el sentido de terminarse un ciclo. Entonces, mi vida con el tulaje, mi vida en la maternidad también cambió de ciclo, con hijos más grandes la cosa es distinta. Eh, y claro, y ahí estuve como un poco en un espacio como oscuro, que yo le llamo como un espacio bien oscuro, porque es no saber hacia dónde va la micro, como se dice aquí en Chile. No saber para dónde uno va, para dónde uno camina, porque dice así como ya la energía antigua como de hacer clases de preparación para el parto, por ejemplo, hacer clases prenatal, no fluía como me fluía antes, era algo que me encantaba, después ya como que empezó a bajar un poco la energía, también las mujeres tampoco empiezan a llegar, entonces se produce todo un proceso de incomodidad, de sensación de ¿y ahora qué? Y así como yo en algún momento dije así como, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida, así como porque lo amo, me encanta, tengo mucha pasión por esto. Y de repente no, fue así como, oh, ¿y ahora qué? Y claro, y uno dice, ya los hijos están muy grandes, ya no te necesitan como antes, uno ya no puede estar encima de ellos ni nada, sino que también tiene que como que empezar a abrir el corazón para saber que también tienen que crecer, digamos, y hacer otras cosas. Entonces me empezó a sobrar más tiempo y, y claro, mi quehacer fue como ahí como quedándose estancado y sentí mucha energía de estancamiento. Y además también empecé ya a entrar como a la edad donde mi ciclo ya empezó a ponerse irregular, mi ciclo menstrual. Y ahí fue así como un encontrón de nuevo con nuevas energías, porque nuevamente uno que tiene un poco de conciencia del ciclo menstrual, más o menos se conoce cómo funciona mes a mes y cómo funcionan las emociones, sobre todo las energías, la energía creativa, la energía de descanso, cómo funciona todo eso. Y entrar en la energía como ya de la perimenopausia fue como, ¿qué es esto? Porque emocionalmente todo cambia, es un terreno nuevo, un terreno totalmente nuevo en lo cíclico y es como, ¿qué me está pasando? Entonces, un poco en línea con lo que yo venía trabajando, me aboqué como porque soy muy matea y me gusta mucho investigar y saber muchas cosas, como me metí muy de lleno a la parte de, de la menopausia, ¿no? Empecé como a crear contenido acerca de la menopausia para Ahí conocer lo vemos.
sí, Lo aquí vemos ahí está. el cartelito. Sí, como que empecé como a conectar con esa energía y en ese intertanto también estuve estudiando el diplomado de diosas Mm, porque, o sea, siempre sé que es muy causal. El diplomado llegó a mi vida en un momento muy determinante para dar mis respuestas y ahí empecé como a entender mucho también lo del ciclo. Estudiar a la diosa es estudiar la energía cíclica de la tierra, de todas las personas y de la tierra. Entonces, el poder entender que entender a la diosa o vivir, habitar la diosa, es entender el ciclo y entender también que llega la luna negra, esta luna que se esconde, que hay un tránsito en una oscuridad. Entonces, como ahí mm, dejar de temerle un poco a la oscuridad. Y ahí, por ejemplo, descubrí, o para mí me maravillé mucho cuando la Fran nos contaba acerca de la serpiente bicéfala, por ejemplo, que este aspecto de la diosa que significa que la naturaleza, o en este caso el símbolo de la serpiente, te come y te digiere te mm, transforma en el fondo, pero mm, es como que te, te muerde, te mastica, te muele, te deja y te provoca, o sea, te lleva hacia la digestión de ella, mm, pero no en el sentido de que llega un fin y ahí hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Sino que la serpiente bicéfala tú puedes entender lo que significa el ciclo de la muerte, que es el cambio, la transformación. Y después les mm. muestro, porque ahí la tengo también a a serpiente bicéfala, que obviamente la tuve que hacer. Y en el, Sí, yo termino y en, la frase. y en ese, en ese caminar, ahí fui como conociendo mucha más energía de la diosa. Y como yo siempre he sido también muy artesana, muy inquieta con el tema de hacer cosas con las manos, artesanías, siempre he estado haciendo cosas. Cuando fui duila hice muchas mujeres con lana de vellón, muchas mujeres pariendo, esas eran como mis Tengo por temáticas. aquí una, de hecho, esa que se ve ahí al fondo. Sí, ella Aquí la es. tengo. La tengo, Eh, ahora que me acuerdo, sí, po, ¿cierto? sí, Sagrada, sí, aquí sí. está, sí. Esas son Que, mis que manitas. aprovecho de decir algo que tú hablabas y que me pareció súper importante de traer, que tú hablaste como dos veces, he hablado mucho de cómo la ciclicidad de la vida, como que fue una decisión, ¿no? En el ser madre, que de hecho yo esta te la pedí cuando nació mi hijo. Sí. Como era un símbolo para mí y me sentía muy identificada cuando hablabais de esto, ¿no? De que llegó el hijo y transformaste, ¿no? Como que se inició un camino que yo siento que, claro, la vida humana en sí es cíclica y, claro, a veces quizás sufrimos más porque no vemos esa ciclicidad, por ejemplo. Pero la Ujú, verdad es que, como tú dices, cuando uno entra y decide cómo llevar un camino, como como consciente de esta ciclicidad, ¿no? Y como dejándote llevar por esa ciclicidad, como que implica, como que se abre un portal, y un portal que implica vivir en un ritmo que es diferente y que no es tan lineal muchas veces, porque además de que ya la vida es así, tú también estás como diciéndole a la vida, sí, quiero entrar en tu ritmo. Entonces, eso abre unos portales tremendos. Oye, Pauli, es precioso, la Pauli es artista y de hecho hoy día el trabajo que nos va a mostrar tiene mucho que ver con su arte y cómo se ha ido transformando, porque claro, yo también llegué a ti como con estas diosas, ya que esta es una diosa ahí de parto, pero cuéntanos ahí de estas diosas que tienes ahora, que, sé que lo voy a mostrar al tiro, que yo también las tengo en mi casa, voy a hacer un spoiler de lo que viene, spoiler.
un spoiler de estas diosas que, bueno, este es un uterito, corazón, que son unos grabados que la Pauli nos va a contar más, pero yo les quería mostrar algo que que tengo acá en mi casa, ¿no? Esta es, eh, esta es una diosa, ¿no? Una diosa hindú, ¿no? Que, Ujú. bueno, no es lo que hoy día vamos a trabajar, pero me conecta mucho porque tiene esta energía, ¿no? De la vulva, del portal, la flor, la cabeza de loto, ¿no? Que es esa conciencia cósmica conectada con este canal de vida. Un día les puedo contar de ella, porque hoy día vamos a hablar de las diosas que la Paula hoy día nos trae, pero les quería mostrar que las tengo acá en mi casa y es precioso este trabajo. De hecho, lo he querido poner acá, pero no me he hecho el tiempo, porque realmente, Pauli, te pasáis, es un trabajo hermoso hecho a mano. Así que bueno, cuéntanos tú más de esto maravilloso, este arte maravilloso. Sí, esa la famosa yogini, sí, también me encantó hacerla. Con toda Sí, la palabra, la la yogini. yogini, sí, sí, es que tiene un nombre raro, tiene un nombre en sánscrito, obviamente, pero a mí también se me va el nombre, pero la La yogini, Laja Gaurí también le dicen que es esa. este portal ahí abierto, sí. Sí, Mm. es la cabeza de flor de loto, muy, muy, muy simbólica, digamos. Sí. Claro, esas son las diosas. Yo en cierto momento de mi vida, cuando estaba en esta especie de oscuridad, eh, en algún momento ahí de crisis y de ahí como de decir, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Hice rituales, porque obviamente ya lleva un tiempo haciendo rituales ahí femeninos, que no son rituales ni tan de repente, ni tan armados ni nada, sino si son como propuestas mentales que uno tiene y uno dice, voy a hacer esto y quiero proponerlo. Y en ese, Mm. en ese, ca- en ese caminar apareció en mi vida y dije, yo me voy a dedicar a la diosa. Antes del diplomado, antes de tener conciencia de decir qué es esto de la diosa, qué es la energía de la diosa, que mucho antes, incluso un par de años antes del diplomado. Y dije, ¿por qué estoy diciendo eso? Y nunca lo entendí, dije, pero por la diosa, bueno, en fin. Y lo dejé ahí y empecé a hacer como estas figuras que son como grabados o es aluminio repujado, porque una de las formas que mi energía como que, 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 que- que se regula es haciendo artesanías. Siempre tengo eso y ahora lo tengo muy consciente de que eso a mí me ayuda a regular. Entonces, a regular mi sistema nervioso, a regularme yo misma, a conocerme, a poder entender qué es lo que ocurre dentro mío. Eh, y empecé a hacer un altar. Dije, voy a hacer un altar. Empecé a hacer varias diosas. Hice como a Kuan Yin, hice el útero, hice el portal de vulva, de nacimiento, eran como diosas que estaban más cercanas a mí en ese momento, porque venía saliendo del tema del nacimiento, del parto y todo eso. Y en ese altar, y empecé a formar, dije, voy a hacer un altar en mi casa, y empecé a pegarlos en mi pared, en una pared que tengo, y no me di cuenta de que no sé, por la disposición que puse de las figuritas es como una disposición de un espiral. No me di Mm. cuenta hasta que llegué al diplomado y cuando lo miro está puesto así como en espiral. Obviamente no está terminado porque no he podido poner todas las figuras que me encantaría poner porque también mi casa es más chica. Entonces, pero me di cuenta que estaba en espiral. Eh, y ahí empecé como nuevamente a conectarme y dije, no, me gusta hacer el tema de las diosas, quiero dedicar mi vida a la diosa, lo dije en ese momento. Y bueno, a lo largo de este caminar, porque igual estos periodos son largos, a veces tienen retrocesos, idas, subidas. También tuve un diagnóstico médico y ahí Mm. ya fue cuando se precipitó, llegó el diplomado de las diosas. Yo estaba casi sin nada, o sea,
sin trabajo en el fondo, sin tener un quehacer, estaba como un poco con el tema de la menopausia que estaba incursionando. eh, Llegó el diplomado y ahí empecé como dije, no, esto yo voy a sumergirme en esto. Y ahí comencé a hacer las diosas así como para contextualizar en el diplomado, siempre tenemos que hacer una propuesta de un trabajo, de cómo nosotros podemos cómo percibimos a la diosa, quizás conectar con una de ellas o cómo nos llega la diosa a nosotras. Puede ser escrito, puede ser creativo, está siempre la apertura, la Fran siempre es muy abierta porque conoce también estas energías, conoce muy bien la energía femenina y que es muy movible y muy Mm, efervescente además. Y ahí empecé mm, como a conectarme con una diosa y puntualmente yo conecté con una diosa colombiana, la Bachúe, que es como la diosa generatriz de los muiscas, de un pueblo de Colombia. Y la Bachúe es una diosa que tiene pechos grandes porque ha dado alimento al pueblo muisca, ha creado el mundo, es una diosa generatriz, o sea, que crea el mundo. Y bueno, ahí con ella me metí mucho, investigué mucho, y ahí fue llegando a mí la idea de, como yo tenía mi altar a medio terminar y todavía lo tengo así, y creo que nunca va a terminar, creo que es parte de la vida no terminarlo. eh, Dije, voy a hacer no solamente a Bachúe, que la que me conectó, sino que quiero hacer más dioses. Y quiero hacer. Entonces me dije yo, ya, me voy a poner como proyecto, que era un proyecto grande, porque igual entre el tiempo, los recursos, todo eso hay que ir viendo. Pero yo quiero hacer 13 diosas, las 13 lunas, y también tenía que ver con el diplomado, con todo lo que estaba aprendiendo. Y ahí empezó un poco a surgir este trabajo de las 13 diosas. Para el diplomado no alcancé a hacer las 13 diosas, a terminarlo. De hecho, todavía tengo 9 diosas, me faltan, claro, 4 que las tengo ahí en carpeta y siempre, cada vez que tengo algún tiempo, me aboco a trabajar un poquito de eso, porque después de las diosas, de que saliera la energía de este altar, así como que mi vida empezó a dar giros muy rápidos y me empezó como a nuevamente a llenar de ese eros que también me llenó el dulaje, que me llenó la maternidad y que claro, había llegado un ciclo y uno no lo entiende mucho así cuando está la parte oscura. Y empezó a llenarme de nuevo, ¿no? sí, eso detengámonos un poquito, porque siento que es importante igual quizás como explicar eso, como ¿qué es esto, no? De morir y este Eros que se despierta después de esa muerte, ¿no? Como si nos pudiera contar un poquito cómo es eso. ¿Mm? Uy, wow, yo en esa muerte, en la muerte, como estuve enferma y me tuvieron que operar, fue un diagnóstico igual fuerte, son esos diagnósticos que te remueven todo adentro de la existencia. Y el miedo a morir viene muy claro, porque también otra cosa que ocurre como en la perimenopausia es que uno se enfrenta a esa posibilidad que tenemos, porque estamos ya a la mitad de la vida. Entonces es como el tema de la muerte viene muy fuerte, viene como a hacerte reflexionar, que es importante tenerlo en cuenta. Y, y entender la muerte como parte de la vida te hace también un poco, uno, más humilde, dos, te hace reconocerte en la vulnerabilidad de la vida y que no es algo, la vulnerabilidad no es algo negativo, es todo lo contrario, es lo que te hace humano, ¿no? Humana. Y, y cuando uno se entrega y trata de no resistirse, porque es imposible no resistirse, porque uno le teme, tiene miedo de Mm. eso,
también por la cultura en la que vivimos y todo eso. Pero también temer y tener miedo también es muy humano. Ahí está la vulnerabilidad, ahí uno se encuentra con toda esa energía en este proceso. La menopausia también viene a hablarte de muerte, que se termina tu ciclo menstrual, se termina tu posibilidad de ser madre de hijos humanos, cosas así. Entonces, ahí uno dice así como, wow. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estudiamos en el diplomado a las Venus, que habían Venus que tenían como rayitas y las rayitas eran rojas y en el fondo también se podían interpretar como como eh, rasguños o heridas y a Mm, través de esa herida cómo germinaba de nuevo la vida. O sea, eso ahí como que para mí fue así como, oh, cómo germinaba mm, y cómo la diosa y cómo la energía de la diosa de hace miles de años atrás ya lo tenían claro, ya lo representaban en figuras, ya lo percibían y lo entendían, lo tenían consciente, ¿no? Y es mm, como este dolor, este dolor de la existencia, porque la muerte es parte, tiene que ver con el dolor de la existencia. Tenemos mucho dolor durante la existencia desde ese mismo dolor emana el eros, emana, crece, vuelve a germinar, vuelve a dar frutos, vuelve a levantarte, vuelve a moverte algo adentro. mm. Y a mí en ese caso fue esta energía creativa, fue la que en el fondo me sacó de ese espacio y me dijo así como, aquí viene algo de nuevo. Y claro, Ujú. y ahí empieza como a nacer. Creo que es en la sabiduría de las Venus, que igual yo la tengo también ahí en carpeta alguna Venus, es- porque como son más sencillas, son más difíciles de grabar. Mientras más sencillo, Interesante. sí, mientras más sencillo son más difíciles de hacer. Entonces, eh, eh, el entender que desde ese dolor, desde la herida, es desde donde florece todo nuevamente, para mí fue crucial, en el fondo, crucial. Ujú. Sí, y yo fui testigo de eso en el diplomado, fue muy lindo verlo también, así que también gracias ahí porque también te compartiste, abriste eso, que a veces son cosas que nos da miedo abrir esa vulnerabilidad, ¿no? Porque es como el juicio o no sé, o la opinión, ¿no? Y como que uno, y en realidad cuando uno lo abre en un espacio, ¿no? Como en que estamos mujeres como transitando un camino similar, se enriquece, porque es una experiencia, como tú dices, tan humana y que uno ve en la naturaleza, yo creo que ahí para los que sea algo nuevo, este tema, yo también creo que una metáfora bonita para verlo es como, o sea, ni siquiera es una metáfora, es real, porque cuando uno poda las plantas, es impresionante ver cómo crecen, cuando uno sabe podarlas, obviamente, crece un brote de ahí, ¿no? Es como, es eso lo que como que la experiencia humana también está abierto para nosotros vivir eso, ¿no? Ese proceso natural. Oye, Pauli, muéstranos Exacto. las diosas, po. Muéstranos, Ya, por favor. vamos, sí las tengo aquí, vamos a ver. Queremos Aquí está. verlas. Sí, qué maravilloso. Ahí también, ahí sí, de repente, como nos puedes contar un poco qué te llevó a elegir las diosas que elegiste, ¿no? Cuando nos vayas ahora mostrando. Sí, ahí Ya. está, es el altar de diosa, de Abyayala. Vamos a ver. Ahí Bayala es una denominación que se le ha dado a América a algunos, como hay una como desde los pueblos originarios de algunos grupos se ha dado ese nombre también. Ahí para las Claro. que... Ujú. Mm. Ahí, bueno, ahí empiezo con Bachue, que es esta diosa de los muiscas de Colombia. Ella, ella sale de un lago, sale en conjunto con un hijo de ella y que más tarde crece y se convierte en su esposo y son los que pueblan la tierra, digamos. Ella, la representación de ella es maravillosa porque está vinculada al agua, está vinculada a las ranitas que tienen que ver con la diosa, está vinculada
a la serpiente ahí en la representación que logré hacer ahí, no se nota tanto, perdón, las fotos no son de las mejores. Em, Pero se ve son, bastante, Pauli. Sí. son dos serpientes, sus piernas se convierten en dos serpientes, tiene que ver con la diosa doble, con con el aspecto de la diosa doble, Claro, también que es su como este aspecto. femenino masculino, ¿cierto? Perdón que te interrumpa, pero es como Sí, esta sí, sí, dualidad, ¿no? Femenino masculino, día, noche, yin, yang, como... claro, esta dualidad. Entonces, para mí Mm, la Bachue fue como la que me fue como apuntalando y me fue abriendo un poco el camino eh, para poder seguir adelante, digamos, en este camino. Eh, mm. bueno, ¿Y qué, de las qué aguas fue lo que sagradas, te hizo, perdón, pero qué fue lo que te hizo, dijiste que te sacó adelante para este camino? Dijiste algo así, ¿no? Como que, ¿qué es lo que te transmitió? Ujú. es que como es una diosa generatriz, a mí como coincidí con ella, con esta energía materna, que es algo Mm, que yo pensé, bueno, en ese momento en el tema de la dula y el dulaje, es la energía materna la que yo trabajé durante mucho tiempo. Y claro, uno piensa que como que se muere o que se acaba el ciclo. Y no es tan así, en el fondo, no es que se acabó la energía materna en mí, sino que ya la incorporé. mm, Entonces, el mm, Bachue es como incorporó también todo, porque ella vino, salió de este lago, fue a poblar a la tierra, le enseñó a los hombres montones de cosas, digamos, y luego en algún momento ella se devuelve junto a su esposo, se devuelve al lago como serpiente se vuelve a sumergir en el agua. Entonces, no quiere decir que se acabó su ciclo como madre de la tierra, sino que lo incorporó adentro. Y ahora fue a otro lado a buscar su siguiente evolución energética en el fondo. Entonces, eso es lo que como que me reencontró con esa energía materna, no como que se había acabado, porque yo no he dejado de ser mamá, y uno nunca deja de ser mamá. mm, Tampoco voy a dejar de ser dula, porque siempre está ahí también mi ebullir de dula, pero lo incorporo y mm, me lleva, y me es parte de mí. Entonces, y reconocerlo como eso, no como que se murió, porque ya no voy a hacer, no sé, no voy a hacer más talleres para el parto, no quiere decir que yo deje de ser dula o que yo deje de acompañar. Entonces, ujú, por ese lado, Bachúe me dio ahí. De las aguas sagradas nació la vida, Bachúe, madre de todos los tiempos. Por eso es la energía materna, que es una de las que a mí siempre es una de las que me trajo a la diosa, a mí la maternidad. ujú. Vamos con la siguiente. Ay, no, me volví. Ahí, Atabey. Atabey también, está vinculada al agua, también está vinculada a la ranita, la ranita tiene que ver con los movimientos uterinos, que eso me fascinó, que alguna vez le hice a la Fran una muñequita con una ranita que es redondita y porque se Sí, mueve, es el movimiento uterino, ¿cierto? sí, En un orgasmo o en momentos de placer o de creatividad también. Atabey a mí también me llamó mucho porque es una diosa del pueblo taíno, porque esto también es de descubrir las diosas que están un poco más cerca, también conocía como las diosas del Asia, de Europa, pero esto fue como otra energía también. Bachue también tenía mucho que ver con Colombia. Yo nací en Ecuador, entonces estaba muy cercana a mí en términos como de mm, territorio. La sentí muy cercana a mí mm, por el hecho de haber nacido allá. Entonces, Atabey también, como es del pueblo taíno, de la zona del Caribe. Caribe, Mm, de las islas creo que en Cuba hay sí, representaciones de Atabey o en mm, sí, República Dominicana también. también, sí, bien, Entonces, sí.
Eso a mí me llamó mucho la atención. Ahí esta ranita. Aprovecho en las representaciones en general de las diosas que yo pude encontrar a través de internet o a través del diplomado, a través de la Fran. Las diosas igual tienen cara, pero yo en mi propuesta decidí no ponerles cara por hacer una alusión a las Venus, que las Venus no tienen cara, digamos, no hay una cara visible donde nosotros podemos distinguir los rasgos emocionales de alguien, sino que esto queda en la apertura de lo que uno quiera percibir en ellas. Entonces, por eso Ajá, mis diosas no tienen cara, ninguna. ajá, ajá. Atabey, vientre de las aguas, pulsa la vida en cada gota. Ahí también está la del pueblo taíno, principio femenino creador. También es una diosa creadora. Bueno, son aspectos de la diosa en realidad, como que se abocan a ciertos rasgos de la diosa. También Mm. muy bonita es Atabey. Pauli, me gustaría decir algo antes de que Sí, pasáramos a la siguiente, sí, sí, que también encuentro que es importante. Me acordé de Atabey, porque Atabey, de hecho, viene del pueblo taíno que fue extinto, casi, o sea, casi extinto. Fue una, como lo que vivimos acá en el sur, ¿no? Con los yaganes, ¿no? Que onas, que fueron muy exterminados. Entonces, la memoria de estos pueblos y de esta, como que se ha hecho una, realmente como una arqueología para poder rescatar esa memoria y que encuentro tan importante. ¿Por qué lo digo? Porque encuentro tan importante que las podamos plasmar y todo esto yo siento que Atabey representa mucho de el llamado del diplomado, en cierto sentido, de hacer esto que estamos haciendo, como de compartir esas voces de algo que quedó, claro, la gente en general de República Dominicana, Costa Rica, Cuba las conocen, pero para el mundo, en realidad estas diosas en general, hay algunas más conocidas como la que vamos a ver acá, la mujer búfalo blanco, probablemente la conoce más gente, pero hay otras como Atabey, como Bachué y otras que vas a irnos presentando que son bien desconocidas. Y es porque acá hubo un blanqueamiento muy importante en América y eso yo creo que hace tan importante, no como desde la apropiación cultural, sino como desde el querer abrir un portal sí, creativo, ¿no? Como de estas diosas que son una memoria del territorio en donde nacimos y exacto. a lo mejor no nacimos, pero conectamos igual porque, como ahí hablamos en el primer episodio, el que quiero ir haciendo como ahí los links, es como ese es el hilo que conecta, ¿cierto? Mucho del trabajo de este diplomado que ha sido ese hilo rojo que nos lleva a entender que también esto, todas estas diosas están hablando de un origen profundo humano, ¿no? Como que tiene que ver con la energía femenina, con la matriz que tú hablas, y esto de que no tengan rostro, como esta madre cósmica, ¿no? Que está en el origen humano, ¿ya? Y que ahí para las que llegan desde este capítulo, hay unos capítulos antes donde explicamos más eso, ¿ya? Eso. Sigue nomás, Paula, que quería ahí como hacer el link Sí, porque me pareció muy importante a Tabey, sí, siento que es como, sí, representa mucho eso. sí, Mm, Atabey es como bien especial y tienen una fuerza muy poderosa, entonces es hora como de reconocerlas desde acá, desde este mismo territorio, desde mm, de captarlas, de manifestarlas. Así como hay muchas diosas de otras partes que son también manifestaciones de la diosa maravillosa. mm. Atabey, por ejemplo, incluso hay muchas más que son muy pequeñas, muy poco conocidas, digamos. Sí. Eso, perfecto. Sí, Paula. También la mujer búfalo blanco, que ya es del pueblo Lakota. eh, claro, como bien dices, quizás un poco más conocida, pero yo conecto bastante también con los pueblos del norte. Por, creo que por lo mismo, también por esta especie de exterminio que vivieron esos pueblos y como aún Sí. así han podido trascender a tanto olvido, Mm, incluso desde esta tierra que hoy en día seguimos aquí
y tenemos esto colonial muy mm, enterrado, digamos, muy naturalizado. En el fondo igual hay una búsqueda de que salgan nuevamente estas mujeres. Eh, totalmente. el equilibrio entre el cielo y la tierra, la mujer búfalo blanco es como, a mí me da como esa sensación de fortaleza, ¿no? De este búfalo, de fortaleza, de cómo enfrentar la vida con esa templanza y con esa fortaleza. Para mí esa es como un poco la mujer búfalo blanco. Ujú. Me Ay, encanta, sí, Miguel. hermosa. Vamos Y que como en sepan que hay Yayer. mucho. Este es como una pincelada, pero cada diosa es un mundo. Como Sí, ¿no? así. Sí, es muy profunda, muy profunda. Yo tuve la suerte igual de profundizar en cada una cuando las fui escogiendo y Mm, investigar y irme en la profunda y también de buscar sus representaciones o lo que más me hacía mm, sentido. También está Yayen Couché, que es nuestra diosa araña, de acá del territorio chileno, eh, que está tejiendo en medio de la naturaleza, están con los árboles, está la araña, que es también una representación de la diosa, del tejido, de entender este entramado que es la vida. Desde el fogón, la araña vieja baja a enseñar el arte que une a las generaciones, ¿no? Ahí las mujeres, me gusta Yayan Kuseb en esta representación por sus trenzas, sobre todo, que llegan a la tierra, se mezclan con las raíces, se mezclan con las raíces de los árboles, están los copihues, está el entramado, está la luna, el sol, también hay una especie de diosa doble. Sí, Yayan Kuseb de acá, chilena. sí, del pueblo mapuche, sí. Sí, del Sí. pueblo mapuche. Aquí María Lionza, yo no tengo una foto, me di cuenta ayer que me falta una parte importante de María Lionza, que es esta pelvis que lleva en sus manos, por eso está con las manos hacia arriba, y tengo la pelvis ahí, pero en ese momento cuando saqué la foto, que era para el trabajo, no la puse porque faltaba por secarse, entonces no la pude poner, pero bueno, María Lionza también cuando llegué a ella fue como que me voló la cabeza un poco, porque bueno, obviamente también me sentí como de parte del territorio más cercano a Ecuador, que viene, María Lionza es de la zona de Venezuela, Mm, eh, con la conexión con lo espiritual, eh, una, 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 una diosa a mí me gustó mucho porque primero está como en medio de la ciudad, creo, me parece una sí, estatua en medio de la ciudad sí. de Caracas, creo, no estoy segura si es Caracas o no, pero está en medio de la ciudad, entonces está así como ahí resistiendo em, frente a la modernidad y todo eso. eh, es una diosa como más también del pueblo bajo, del pueblo bajo, de la gente más humilde, es a ella a quien le rezan, es el tema, hacen el espiritismo, la conexión con Mm, eh, con esa energía, pero es considerada una reina realmente María Leonza. eh, Su voz es perfume y trueno, porque tiene esa fortaleza como de la naturaleza, esa fuerza, esa, esa fuerza volcánica de las mujeres, por eso tiene sus pechos al aire, la pelvis en sus manos, que igual creo, me parece que es una representación como más moderna también, sí. pero que tenga la pelvis en sus manos para mí dice mucho, es un símbolo muy fuerte que es Mm, donde se gestan los bebés, ¿no? Una pelvis femenina, no es la misma que una pelvis masculina, y sus pechos mm, al aire, eh, parada sobre este animalito que ahora no se me viene el nombre, no es un animalito además de la zona, como de ahí, natural de la zona. Eh, sí,
la fuerza de la naturaleza, sí, me da la impresión como la fuerza de una tormenta, de un tornado, de un volcán. Esa es la fuerza de María Leonza. Y El tapir, adorada sorry, el es tapir. el tapir, exactamente, un tapir. Esa es la Sí. reina María Leonza también, me encanta. Tremenda, 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 y tiene una conexión ahí ancestral con también las creencias de los pueblos indígenas. Una Sí, diosa por ahí que se llama Uyara, ¿no? Y todo el tema, o sea, es como hay un linaje poderoso, ¿no? De cómo llega María Leonza como un sincretismo muy importante de la, o sea, no era un dios, era la diosa, ¿no? Como la que ahí perduró como una memoria. Y es lo que pasa mucho en exacto, América con esto del marianismo, ¿no? Como que es exacto. la madre la que toma un protagonismo, porque la madre siempre fue muy importante en América, y yo creo que María Leonza es un ejemplo de eso. Exacto, sí, también está ahí, también ¿no? La serpiente, también está con ella, también la acompaña. Sí, María Alianza es, wow. Ahí vamos con la siguiente. Y está la serpiente bicéfala, que es la que un poco que la que hablé, con viene de México, la representación clara de cómo, de lo que es el ciclo en el fondo. Mm. Ella guarda el secreto de la creación y de la destrucción. Más claro es sentir el ciclo en sí mismo, la serpiente bicéfala. Eh, Mm. la dualidad cósmica también representa de la vida, de la muerte, del cielo, la tierra, el poder de la Mm. transformación. Sí, este símbolo también es como muy para contemplarlo. A mí me pasaba eso, que es muy contemplativo Mm. el poder entender el poder de la serpiente bicéfala. Totalmente, Sí, totalmente, y tiene ahí como unas, como parecen ondas, ¿no? Como que uno entra por una cara y como que entras en ondas, ¿no? Que son como la energía, cómo se mueve la energía, o sea, entra ahí en una onda, una frecuencia, claro, más subterránea de digestión. Entonces encuentro muy potente este símbolo. Eso, solo comentar eso, que me fascinan sí. esas ondas, como para decir esto que estáis hablando de que es muy contemplativo. Las ondas también representan el laberinto, ¿no? Lo que significa el laberinto de la vida, integrarse Totalmente. a estas bifurcaciones de camino que hay por todas partes. Mm. Sí, serpiente bicéfala. Con la siguiente, Romicumo, también conecté también por el tema de ser del territorio colombiano. Esta me la facilitó la Pau Díaz, su hermosas ilustraciones con las que conecté mucho. Fue una conexión increíble. Em, Aprendimos también en el diplomado el tema de la orina, que la orina, la menstruación, todos los líquidos de las mujeres son lluvia, la lluvia representan la lluvia, su cuerpo es el fuego, su gesto es la creación, que está viendo esta calabaza que también asemeja un poco la vulva, el útero. Desde la calabaza sagrada, Romikumu transforma el caos en cosmos. Nuevamente la dualidad, también está la araña que está tejiendo sobre ella y obviamente la serpiente, símbolos y rasgos de la diosa precioso ahí en la ilustración de Pau, que me la prestó. También, bueno, como dije, también conecté bastante con ella por el tema de ser del pueblo Barázana, cerca en Colombia. Mm. Eh, Chamana, también, creadora del mundo, madre del cielo, abuela de todos los seres, símbolo de transformación también, sabiduría y poder femenino ancestral. Ahí se van confluyendo siempre muchos rasgos de la diosa. En todas las diosas tienen algo de esto femenino ancestral. Sí. Ahí Sí, no, vamos a hablar con la Pauli, por si acaso para las que vean, después vamos a ver, vamos a hablar con la Pauli vamos a mostrar la ilustración en que tú te inspiraste. La vamos a mostrar sí, porque vamos a hablar de una conversación con ella y precioso. sí,
es potente porque este mito que tú me contaste un poquito ahora de la Romy Kumu es aquella que es parte de la investigación que Chris Knight, que hablé unos capítulos anteriores, habla de ella, ¿no? Como este flujo que crea la vida, que es la menstruación, ¿no? Y ahí Romy Kumu es una representante de eso, entonces por eso es un mito súper importante y muy desconocida también, igual que Atabey. O sea, Romy Kumu sí que yo creo que nadie la conoce casi. O sea, es súper desconocida, yo como creo que es una de las diosas que hay que ahí darle como imagen, ¿no? Porque Sí, es muy potente su información ahí. Bueno, eso, Paulino, me alargo. sí, Dale nomás. Nos ¿no? quedaba una, ¿o Y no? no, lo que pasa era son 9. Ah, ¿sabes qué? No sé Se si, te no sé, saltaste una, sí, la ay, me salté una. Pachamama, ella. Sí, la Pachamama. Ah, esa se me estaba Mira, saltando. ay, no tengo acá, a ver, Pachamama, esta es de la ilustración de de la Humana. Lore. Sí, de Sí, Humana. Sí, la voy a mostrar acá. Dale nomás. sí. Aquí está. Bueno, ella, ¿cómo no decirla? Sí, esa es la ilustración. Igual ahí me faltó la chacana, que yo no la vi bien, que La está en el Yacana, cielo, la la yacana, Yacana. sí. La yacana que está en el cielo. Sí. Bueno, Pachamama es como la representante y la más conocida, digamos, de América del Sur. eh, la montaña que abraza, el campo que alimenta, la tierra que escucha. Ella me pareció muy interesante porque ni siquiera tiene como una representación puntual, sino que Pachamama para todos los pueblos originarios es todo, ¿no? La comida, la tierra, el cielo, la montaña, la naturaleza en Mm, plantas, los mm, animales. Pachamama es como muy abarcativa, ¿no? Tiene sí. toda la abarca como toda la energía creadora, creativa del mundo. Entonces, Mm, también por eso, ¿cómo no dejarla? Además, es muy hermoso. representativa de lo que más conocemos dentro de lo latinoamericano. eh, con los animales, con las llamitas, con el maíz, un poco sus Mm, trenzas también, nuevamente las trenzas, nuevamente sin mm, cara. También mm, está el tema de la diosa doble presente, las nubes, o sea, tiene demasiados rasgos. Pachamama es casi irrepresentable, o sea, aquí la Lore hizo magia también para poder ponerla en algo, en una representación más chiquita, digamos, pero creo que lo logró con éxito increíble totalmente. porque logra poner todo, está el tejido también, ¿no? El algodón, la lana, Ujú, esa sí. Pachamama fuente de vida y de fertilidad y equilibrio. Así que Mm. ahí gracias Pachamama también por estar aquí. Sí, y esas son las 9 que tengo semi terminadas. Me faltaba terminar algunos detalles como me faltaba la foto de María Ay, Lionza. Eh, ay, qué las 13 guay. diosas que yo había propuesto está Mm, Aquegua. Aquegua no logré conseguir una imagen que me hiciera sentido. no, Busqué en muchas pero se partes, es viene, muy ¿eh? difícil. Se ¿Sí? viene, ¿eh? Sí, Sí. se viene. Yo le dije a Pronto, la Pau pronto. que tenía que, Sí, que ahí invocarla, porque creo que me gustó mucho Aquegua también. Anaí, la sí. diosa Flor, también de la zona de Paraguay o de Uruguay Mm, también. mm, mm. Bueno, Chakchel de México y Ronin también de Colombia, ¿no? La Ronin, Amazonía. Amazonía. Del- Sí, sí, Chipibo con Ivo, sí. Chipibo con Ivo, esa. Mm, Estas son las que están en proceso más primitivo que las otras, pero ese es como un poco el proyecto que yo quise presentar y lo que nació de mis manos para el diplomado, porque fue maravilloso ir trabajándolas mientras estudiaba, mientras me sanaba también,
me comprendía todas estas partes de mí, entender que la diosa está presente, en la diosa está presente la muerte, fue decidor, porque de ahí uno vuelve a la vida, digamos, eh, y más o menos eso es como mi trabajo. No, precioso, Pauli, muchas gracias. Hermoso todo tu trabajo, realmente es un viaje irlas reconociendo a través de esta materialidad que, claro, uno lo dice, bueno, es como un soporte, pero es un soporte que te permite conectarte con ella desde un lugar, siento más vivo, como más intencionado de verlas como un espejo ahí, ¿no? Como que a mí me pasa mucho eso cuando veo la Hagauri que me hiciste, a esta yogini, como y lo que me pasa con Humana, ¿no? Y con esta diosa maravillosa que acá me hiciste, con todas estas diosas, ¿no? Finalmente es eso, como llevarlas en un... Yo creo que ahí está el tema de los relatos, ¿no? Como un relato vivo, o sea, que acá pudimos ver a través de la Pauli como lo potente que es estar en una experiencia viva de lo que es la diosa, de lo que es la energía femenina que toma, o sea, me encantó también cómo lo llevaste desde el comienzo, ¿no? Cómo partió este viaje a este punto en que yo siento que es un relato vivo, ¿no? Como uno dice, relato no es solo algo escrito, un relato es esto que la Pauli nos contó, ¿cierto? Como su experiencia y cómo ella llevó en esto, ¿no? En estas diosas que vemos hoy día, esa experiencia viva, ¿no? Encuentro precioso, Pauli. Muchas gracias. A ver si Ujú. sacamos el PPT Sí, voy a para que sacarlo. nos Ah, podamos ver no. en grande y para cerrar. Eh, muchas gracias, Pauli, por todo esto, por compartirte con nosotras. Aquí abajo van a quedar los contactos ahí de la Pauli para que la puedan conocer, seguir en redes sociales, ver su trabajo y quién sabe, también la Pauli hace encargos o no. Entonces, Ujú, diosas por sí, encargo también. sí, sí. Entonces pueden tener alguna diosa maravillosa para su casa en estos grabados preciosos. Muchas Ujú, gracias, Pauli. Te mando un abrazo grande. sí, ¡Mua! gracias. Y gracias a todos Muchas quienes nos gracias. escuchan también. Muchas gracias. Porque es importante y compartir esto, porque chiquillos, de esto depende, ¿no? De esta circularidad, de que quieran compartir esto, que son voces, ¿no? De esta memoria, que en realidad me gustaría, para cerrar, hacer esta una analogía entre el río y el lago, y ahí vuelve un poco la Bachué del río, que es el tiempo lineal, y el lago, que es un tiempo en donde tú te sumerges y están todos los tiempos. Y yo siento que eso es lo que estamos haciendo en este momento y en todos los episodios que vienen, que han venido y que vendrán. Muchas Ujú. gracias, Pauli. Te mando Gracias a muchos ti, Fran. cariños. Igualmente Ahí, para ti. igual para cerrar, danos tus datos, o sea, igual lo voy a escribir, pero tu Instagram es... Estoy en Instagram como Paulina Sagrada Dula y también en Menopausia es Conciencia. Ya, Esos lo vamos a dos. dejar aquí abajito entonces. Ujú. Gracias, Pauli. Un Gracias, abrazo a ti hermosa. y a todos. Muchos cariños. Chao, chao.